El de la voz, diputado Vladimir Zainos Flores, integrante de la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, me dirijo al Pleno de esta honorable Asamblea con el siguiente pronunciamiento. Derivado de las distintas peticiones realizadas por diversos presidentes de comunidad en el sentido de requerir a esta honorable Asamblea un pronunciamiento respecto del voto de los presidentes de comunidad en el Estado de Tlaxcala y tomando en consideración el abuso que han cometido algunos alcaldes al negar el voto a los presidentes de comunidad bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez de los artículos que les otorgaban este derecho, considero oportuno pronunciarme al respecto para que esta honorable Asamblea determine una postura apegada a la legalidad y no se genere confusión en la ciudadanía y en dichas autoridades. El 21 de julio del 2015 se publicó en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala el decreto número 118. Por medio de este instrumento, entre otras modificaciones y adiciones, se reformó el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. En la nueva redacción del precepto se dispuso que los integrantes del ayuntamiento electos en los procesos electorales ordinarios de esta entidad federativa tomarían posesión el día 31 de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección. El 22 de enero del 2016 se publicó en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala el decreto número 193. Este adicionó un artículo 12º transitorio en el referido decreto número 118, que había reformado la Constitución local 6 meses atrás. En el artículo transitorio adicionado se dispuso que los integrantes de los ayuntamientos elegidos en los comicios de 2016 asumieran el cargo el 1 de enero del 2017 y terminarían su mandato el 30 de agosto del año 2021, teniendo por única ocasión el periodo de gobierno una duración de 4 años 8 meses. El 5 de junio del 2016 se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los integrantes del ayuntamiento y a los presidentes de comunidad de los municipios del estado de Tlaxcala. Una vez resueltas las impugnaciones por las instancias correspondientes, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la asignación de regidurías y determinó la integración de los mismos. De este modo, los nuevos integrantes de los ayuntamientos y los presidentes de comunidad electos tomaron protesta del cargo el 1 de enero del 2017. El 23 de agosto del 2018 se publicó en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala el decreto número 149. Por medio de este instrumento se reformaron los artículos 4, definición novena, 14 y 120, fracción primera, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. En lo que interesa al presente asunto, dichas modificaciones legales básicamente equiparaban a los presidentes de comunidad con los regidores y les conferían derecho de voto en las sesiones de cabildo municipal. Además, el artículo primero transitorio de ese mismo decreto estableció que las reformas a la referida ley municipal entrarían en vigor el 1 de septiembre del año 2021, salvo la relativa al artículo 14 que lo haría al día siguiente de su publicación. El 31 de diciembre del 2018, sin embargo, se publicó en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala el decreto número 75. En su artículo segundo se reformó el artículo primero transitorio del diverso decreto número 149, publicado el 23 de agosto anterior. El artículo primero transitorio modificado ahora disponía que las reformas a los artículos 4, definición novena, y 120, fracción primero de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, entrarían en vigor el 1 de enero del 2019, es decir, 2 años y 8 meses antes de lo previsto originalmente. El decreto número 75 adelantó la fecha de entrada en vigor de las disposiciones generales antes señaladas, aunque originalmente estaba previsto que ello no sucediera sino hasta el 1 de septiembre del 2021, es decir, una vez que la integración de los ayuntamientos de los municipios electos en ese entonces hubiera concluido su mandato. El artículo segundo del decreto número 75 eliminó la vacatio legis de los artículos impugnados a partir del 1 de enero del 2019. De este modo, los presidentes de comunidad de los municipios que habían tomado posesión al cargo el 1 de enero del 2017 automáticamente adquirieron el derecho a voto en las sesiones de cabildo y vieron homologadas sus funciones con las de un regidor. En pocas palabras, la mera vigencia del decreto número 75 bastó para que en los municipios entrara en vigor el régimen legal de toma de decisiones. En el mes de enero del año 2019, los municipios de Concla de Juan Comaxi, Tlaxco y Yauquemecan de esta entidad federativa promovieron controversias constitucionales en contra de los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Tlaxcala.
impugnando las reformas y decretos señalados en lineamientos anteriores, las cuales fueron resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión correspondiente al 3 de noviembre del 2020. Es importante señalar, si bien es cierto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente del 3 de noviembre del 2020, emite sentencia determinando la invalidez directa de los artículos 4, definición novena, y 120, fracción primera, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, reformados mediante decreto número 149, publicado en el periódico oficial de esta entidad federativa el 23 de agosto del 2018, así como en el artículo segundo del decreto número 75, publicado en dicho periódico oficial el 31 de diciembre del 2018, determinando que dichos preceptos son inconstitucionales, porque el Congreso del Estado de Tlaxcala no podía válidamente incorporar con derecho a voto a los presidentes de comunidad al Cabildo Municipal, ni tampoco adelantar la fecha de entrada en vigor de las disposiciones legales en ese sentido. También resulta cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las controversias constitucionales no se encuentran en alguno de los supuestos que autorizan la declaración de validez con efectos generales, pues la inconstitucionalidad de las normas estatales de carácter general estimadas inválidas fueron planteadas por 3 municipios. Por lo tanto, las declaraciones de invalidez decretadas tendrán efectos únicamente respecto de las partes citadas en la controversia, considerando que por disposición constitucional expresa, las declaraciones de invalidez no pueden tener efecto erga omnes en el Estado de Tlaxcala. Entonces tampoco podrían tenerlo la reviviscencia decretada como consecuencia de aquellas. De este modo, también el restablecimiento del régimen legal anterior a las reformas validadas tendrán efecto únicamente respecto de las partes en la controversia. Por lo tanto, los artículos 4, definición novena, y 101, fracción primera de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su versión anterior al decreto 149, publicado el 23 de agosto del 2018, serán aplicables como consecuencia del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para los municipios de Concla de Juancomaxin, Tlaxco y Yauquemecan de esta entidad federativa. Es por lo anterior que el día de hoy las y los presidentes de comunidad en los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, distintos a los que promovieron la controversia constitucional, mantienen aún el derecho a voz y voto, toda vez que los efectos de invalidez, insisto, de dichas normas determinado por la Suprema Corte tendrán efectos únicamente respecto de las partes en controversia, es decir, de los municipios de Concla de Juancomaxin, Tlaxco y Yauquemecan de esta entidad federativa. Es importante señalar que ya han existido pronunciamientos de compañeras y compañeros diputados manifestándose sobre el tema, sin que a la fecha exista un pronunciamiento en concreto, por lo que exhorto a esta honorable Asamblea a emitir un pronunciamiento claro sobre los alcances y efectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determine claramente que las y los presidentes de comunidad de los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, distintos a los que promovieron la controversia constitucional, mantienen aún el derecho de voz y voto al interior de Cabildo, toda vez que los efectos de invalidez de dichas normas, determinado por la Suprema Corte de Justicia, tendrá efectos únicamente respecto de las partes en controversia. Insisto, los municipios de Concla de Juancomaxin, Tlaxco y Yauquemecan, de esta entidad federativa. Hasta en tanto no existe una reforma a la ley por parte de este honorable Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, Presidenta.